¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal El Profeta Gaming. Y pues bueno, chicos, trayéndoles un nuevo video, y en esta ocasión vamos a hablar sobre los pilotos. Entre ellos vamos a hablar de los pilotos de T2 y los T4. Ustedes dirán cuáles son los T2 y cuáles son los T4. Yo los clasifico así porque en cierta forma son como los pilotos que no tienen una habilidad especial para algún robot, y los pilotos legendarios que tienen como tal específico una habilidad especial para lo que es el robot, o en su defecto a veces para ya sea un arma, o ya sea un tipo de arma, o ya sea para un efecto especial que aplique un arma, o en su defecto algún robot. Y pues bueno, la verdad es una variedad gigante de lo que son las habilidades, tanto como lo que son las destrezas que a veces podemos utilizar en cada uno de los robots. Pero bueno, chicos, vámonos rápidamente con lo que son los pilotos. Vamos a encontrarlos de este lado para aquellos que quieran seleccionar o quieran comprar algún piloto, ya sea del adiestramiento para poderlos así utilizar, ya sea en un robot específico o ya sea en la variedad que ustedes quieran. Nos vamos a ir a las ofertas, que por lo regular siempre hay muchísimas. Aquellos que quieran alguna oferta en especial, que pues bueno, quiera mejorar rápidamente, lo puede hacer. A veces hay ofertas muy buenas que pueden ustedes comprar. Y de ahí tenemos del lado derecho lo que son los pilotos, que si se dan cuenta aquí tenemos una lista de 3 pilotos. Entre ellos tenemos a Soren the Boss, Astrid Baldwin y Eddie Knoll. Nos vamos a desplegar lo que son en este caso como las destrezas, y en su defecto habilidades ya especiales que tienen estos pilotos. Por ejemplo, si nos vamos con Soren Box, si ustedes nos vamos a lo que es la información de este Soren Box, que lo podemos ver aquí en pilotos legendarios, si ustedes le pican aquí, les va a salir una lista totalmente de los pilotos legendarios que hay hasta el momento. Y que si ustedes le pican en este icono que es como una tipo I, les va a salir tanto de qué robot es. Por ejemplo, este Alexander Frogs, que es del Cerberus. Este, por ejemplo, da un alcance de 500 metros con la habilidad. Por lo regular el Cerberus solo tiene unos 350 metros para poder utilizar la habilidad, pero esta habilidad especial te da el de utilizarlo a 500 metros. Y pues bueno, aquí si nos vamos podemos encontrar cada una de las habilidades, al igual de para qué robot es o para qué arma, o en este caso o efecto que tú quieras aplicar. Pero bueno, vámonos primeramente con lo que es Soren Box, Astrid Baldwin y lo que es Eddie Knoll. Si nos vamos aquí, tenemos que este robot, si ustedes se van en la información, van a encontrar que este es del Nemesis. Este lo que hace es enfriar más rápidamente lo que es la habilidad, un 25%. Entonces puedes activar más rápido la habilidad de lo que es del Nemesis para poderlo así utilizar y tener una destreza también adicional. De otra forma tenemos a Astrid Baldwin, que si ustedes se dan cuenta, cuesta más de oro que lo que es del piloto legendario. Ustedes van a decir, oye, es profeta, pero si Astrid Baldwin es T2 y Soren Box es T4, ¿cómo es posible eso? Ok, vámonos también a lo que es el rango de lo que son los pilotos. Si nos vamos aquí con Soren the Boss, este brother está en cabo, o sea, es el nivel que tiene de lo que es del piloto. Y si nos vamos a lo que es Astrid Baldwin, esta piloto tiene en cierta forma el rango, en este caso como tal, como de los soldados, porque en cierta forma los pilotos son soldados o son comandantes que están peleando en esta guerra que finalizó hace muchísimos años y que aún sigue entre lo que son las sectas, o por ejemplo si nos vamos con las variedades de los robots o quienes fabrican los robots, tendríamos mucha información, pero no nos vamos a meter a profundidad con este tema, sino a los pilotos que son en cierta forma soldados que utilizan robot para poder así atacar o tener batallas, que es lo que nosotros hacemos en el campo de batalla, tener partidas o tener enfrentamientos entre otros pilotos y al igual que robot. Pero bueno, esta, por ejemplo, Astrid Baldwin tiene lo que es el rango de teniente. Ya tiene, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 habilidades para utilizar. Entonces ya está en el rango de teniente. Y ustedes dirán, ¿cuáles son los rangos?
tenemos entre lo que es el número 1, que sería privado o private. De ahí tenemos cabo, tenemos sargento, tenemos teniente, tenemos capitán, tenemos mayor y por último tenemos el rango de coronel, que serían en cierta forma como que el más alto o el nivel 70 de las destrezas que tenemos de lo que son los pilotos. Entre ellos, como les digo, el T2 y el T4. Ahora vamos a ver rápidamente a lo que son los robots o cómo utilizarlos en cada uno de los robots. Entre ellos vamos a mostrarle como ejemplo lo que es el Fenrir. Este robot que a muchos les gusta, entre ellos esta edición especial que es navideña. Para aquellos que lo tengan, lo pueden subir, la verdad es muy bueno. Y pues bueno, vámonos rápidamente con lo que es Bernadette Wolf, que es una piloto legendaria de lo que es el Fenrir. ¿Qué hace esta piloto legendario por el queridísimo Fenrir o este poderoso Fenrir? Nos da un 60% más de durabilidad, pero si tienes el escudo Aegis se desactiva, o sea, ya no estará disponible el escudo Aegis para poderlo utilizar. En este caso, si se dan cuenta, está en color dorado o color oro, por decirlo así, que es el nivel T4. También tenemos lo que son las habilidades que vienen desde T1, T2, T3 y T4. ¿Cómo podemos ver eso? Al momento de querer nosotros mejorar a la destreza, ustedes se van a dar cuenta que del lado izquierdo dice T3 actual, T4 siguiente, que sería como que el siguiente nivel y que podemos mejorar. Por ejemplo, este que es repara una parte de durabilidad cada segundo. Por ejemplo, de mejorar de punto 5 vamos a mejorar a punto 7 de porcentaje en durabilidad. Para ello necesitamos 2000 de oro para poderlo subir de nivel. Entonces empezamos desde lo que es T1, T2, T3 y T4. Por ejemplo, si se dan cuenta, yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 habilidades de piloto que podemos utilizar en nuestro Fenrir. ¿Cómo cómo utilizarlo o cómo decir yo necesito esa habilidad en mi robot para así explotarlo al máximo? Fenrir es un robot duro de utilizar, para que ustedes lo tengan en cuenta. Es un robot tanque que ustedes van a poder sacar a las partidas, y entre ellos necesitas mejorar durabilidad, que sería la primera habilidad. Tanto por ejemplo si tenemos lo que es la durabilidad al principio, que da un 60% más de durabilidad, se hace una piedra con los puntos de defensa que genera este robot. El mecánico, que te regenera durabilidad por segundo. El conductor agresivo, que necesitamos un poco más de velocidad para que se mueva rápido nuestro robot. Como les digo, la destreza es fundamental. Experto en blindaje, que necesitamos más durabilidad para que se ponga más duro. Aumenta la durabilidad, pero sus daños por armas se reducen un 2.2%. Tipo duro, que nos da más durabilidad. Y maestro armero por último, que nos da daño, que aquí recuperamos como tal los 2.2% que perdemos en esto, pero aún nos queda 2% de daño hacia los robots. ¿Cómo podemos cambiarle las habilidades? Si por ejemplo tú ya escogiste una y quieres ponerle otra habilidad, nos vamos a ir a donde dice cambiar una destreza. Vamos a seleccionarlo en este punto, y a veces nos va a salir el de destreza aleatoria, que nos va en cierta forma el juego o el algoritmo nos va a dar automáticamente alguna habilidad, y tenemos lo que es la lista de habilidades, que la encontramos hasta el lado derecho. Seleccionamos en este lado y empezamos a ver que hay diferentes habilidades que nos van a servir. Por ejemplo, puntos de defensa, por ejemplo, incremento de daños de armas por 5 segundos, oportunista astuto, y entre otras habilidades que nosotros podemos ponerle a los robots. Ustedes dirán, ¿por qué, profeta? ¿Por qué le pusiste tú estas habilidades a tu robot? Porque son permanentemente. Hay unas que tienes que esperar 5 segundos. Hay unos que tienes que tener, por ejemplo, el enemigo tiene que tener capturadas 3 balizas para que tú puedas utilizar esa habilidad. O, por ejemplo, a veces tienes que eliminar algún robot para hacer daño. Y si ustedes se van a la lista, vamos a buscar una, por ejemplo. Tras capturar una baliza, los puntos de defensa de 0 se incrementan durante 30 segundos. Entonces tú tienes que capturar
específicamente una baliza para aumentar los puntos de defensa, y si no lo haces pues no vas a poderla utilizar. Y entre ellos también tenemos habilidades de armas, que por ejemplo de la Havok, que ahorita yo estoy utilizando en lo que es mi Fenrir, tenemos el infligir daño o la concentración de disparo. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo si el arma iba así, al momento de aplicarle esta habilidad puede ir un poquito más concentrado a lo que es el robot. Entre ello también tenemos la Devastador, que aplica también la misma habilidad, el de concentración de disparo a lo que son los enemigos. Entonces tienes tanto las habilidades de los robots como de las armas, que a veces tienen un efecto especial que tú puedes mejorarle y así poder tener una mejor partida. Vámonos rápidamente a ver, por ejemplo, algún especial en cuestión de los pilotos. Por ejemplo, yo me voy a ir aquí porque voy a tratar de mostrarles algún otro piloto. Entre ellos voy a mostrarles un T2 para que ustedes vean. De por ejemplo aquí tenemos a Layla. Por ejemplo, Layla, yo puse habilidades para lo que es el Strider. Yo si trato de cambiar o de asignar, por ejemplo, a Layla, que la puedo utilizar en mi Fenrir sin ningún problema, me va a salir esto. Ustedes dirán, ¿qué pasa, profeta, ahí si tenemos estas triangulitos como forma de peligro o de advertencia? Si ustedes se dan cuenta, o si ustedes ponen un piloto en algún robot de estos, no van a poderlos utilizar porque estas habilidades ya eran para lo que era el Strider. Entonces ojo ahí, al momento de tratar de cambiar de piloto tienen que volver a cambiar lo que son las habilidades. Por ejemplo, si quieren utilizar a Layla del Strider a lo que es el Fenrir, tienen que volver a seleccionar lo que es cambiar la destreza para así poder utilizar a esta piloto. Entonces ojo ahí, no vayan a cometer ese error de tratar de cambiar de piloto y decir, ay, voy a cambiarle. Entonces traten de ponerle específicamente para algún robot, de poner las habilidades buenas, entre ellos utilizar buenas habilidades. Por ejemplo, vámonos aquí con lo que es Arnat Poe, que ya lo tengo al full. Si se dan cuenta, ya está en nivel coronel, que es el último nivel que tenemos de este piloto legendario. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos toda la historia del Arnat Poe, pues en este caso desbloqueada. ¿Cómo desbloquear cada una de estas? Por ejemplo, si ustedes, vámonos rápidamente. Miren, si ustedes se dan cuenta, Arnat Poe ya tiene aquí todo lo que es su historia y cómo él empezó con esto de estar de piloto en lo que es en el robot Ravana, y de dónde viene, cuál es su origen y cómo enfrentarse en este caso contra los mercenarios. Vámonos rápidamente a ver otro, por ejemplo, otro piloto. Vamos a ver otro piloto para que ustedes se den cuenta. Vámonos con Arnat Poe. Vámonos a buscar a Arnat Poe en nuestro centro de adiestramiento, perdón, donde tenemos igual, por aquí debemos de tener otro Arnat Poe para que yo les pueda mostrar. Uy, se me seleccionó este. Para que ustedes puedan ver de que tienen que desbloquear lo que es su historia y cómo hacerlo. Tenemos que ir aumentándolo con lo que son las destrezas para así poderlas desbloquear. Vámonos por acá. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar a nuestro amigo Arnat Poe. Vamos a buscarlo por acá. Uy, no lo encuentro. No sé si ya no tenga, pero creo que no. Bueno, les comento, chicos, para poderlo desbloquear, si ustedes se dan cuenta, aquí solo tenemos esta información de Bernadette. Para poder seguir con lo que es la historia tenemos que subirlo a cabo y se empieza a desbloquear poco a poco lo que es la historia de nuestro piloto legendario, en este caso, o piloto normal. En este caso vámonos con Bernadette rápidamente para que ustedes vean en nuestro Fenrir de que ya su historia ya está desbloqueada aún más. Vámonos por... Uy, ya seleccioné a otro.
Vámonos. Ok. Si nos vamos a dar cuenta aquí, chicos, ya tiene más historia desbloqueada Bernadette. Y esto lo hacemos utilizando o por ejemplo ascendiendo lo que es la habilidad. Si ustedes se dan cuenta, ya aquí aumentaría totalmente. Y nosotros, si le damos a ascender aquí, automáticamente nos saldría más historia de Bernadette. Entonces, si ustedes quieren combinar lo que son los robots con los pilotos, hay que tener en cuenta de que sea su piloto legendario, que sea buena la habilidad y que le pongan buenas habilidades. O sea, como les digo, hay que saberlos, que sea una habilidad permanente. Y si tienen para gastar de más, pues adelante. Por ejemplo, yo aquí utilizo lo que es esto: experto en blindaje nuevamente, mecánico y conductor agresivo, que serían como las 3 habilidades que yo les podría recomendar en sus pilotos, ya sea legendarios o los T2. Son como las 3 habilidades que yo les puedo decir. Utilícenlo para así poderlo aprovechar en su máximo esplendor, o en este caso en su máxima potencia, ya que son habilidades que son permanentes y que ustedes podrán aprovecharla y así pues bueno, explotar en su máximo y seguir subiendo a su robot. Y pues bueno, chicos, creo que es todo por el momento. Si tienen alguna duda sobre lo que son los pilotos legendarios, déjenlos en los comentarios y les estaré apoyando. También tenemos Discord y pues bueno, tenemos redes sociales donde me pueden contactar y sin ningún problema podrías apoyarlos para que ustedes puedan armar su robot y destrezas que les funcionaría perfectamente. Nos estamos viendo en la próxima en su canal El Profeta Gaming. Sigan dejando su comentario, sigan dejando su poderoso like porque me ayuda muchísimo. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.